Muy buenos días estudiantes y el día de hoy tenemos una clase más de estudios sociales y pues bien, vamos a ver los temas que corresponden al día de hoy. Y pues obviamente empezamos con el objetivo de la clase. El objetivo de la clase de hoy es analizar las culturas andinas y sus características. Pues bien chicos, previamente vamos a empezar con algo básico como definir la palabra andina. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones escuchamos esta palabrita pero realmente sin saber su verdadero significado. Entonces realmente es muy relevante, muy importante entender a qué se refiere para posteriormente poder entenderlo de la mejor manera posible. Y pues bien, ¿qué significa la palabra andino? ¿Por qué utilizamos este término? Porque hace referencia a los países de América del Sur que tienen como característica geográfica en común la presencia de la cordillera de los Andes. Entonces, cuando escuchemos de los países andinos, cuando hablamos de culturas andinas, estamos hablando precisamente de las culturas o de las culturas en donde hay presencia de de la cordillera de los Andes. También vale la pena recalcar y mencionar cuáles son los países en los que se encuentra esta cordillera o por medio de cuáles cruza. Y tenemos que es Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Son los países en los cuales contamos con la presencia de la cordillera de los Andes, la cual realmente es muy beneficiosa para nuestros territorios. Y más adelante vamos a ver por qué. Pues bien, vamos a ver, a mencionar de forma breve cuáles son las características más relevantes de la cordillera de los Andes. ¿Sí? Y pues sin duda alguna, como aspecto relevante, es por cómo está formada. Esta cordillera, ¿verdad? Está conformada por dos cordilleras como tal, la oriental y la occidental, y que posteriormente dar paso a ramales, los cuales generan también lo que son considerados como ollas o cuencas, ¿ya? Que hidrográficamente hablando ayudan de mucho en nuestro continente, bueno, en parte de América del Sur sobre todo, porque estamos hablando de América del Sur de forma más específica. Entonces, a mencionar también que su altura media, estamos hablando de un valor promedio de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de que el lugar más alto está por los 6.000 metros sobre el nivel del mar y precisamente se encuentra en Argentina. ¿Sí? También mencionar que como tal los pueblos andinos dice que aplicaron un sistema vertical de los pisos ecológicos. ¿Qué significa esto? Que de forma vertical establecieron formas en las cuales establecieron o desarrollaron la agricultura para posteriormente facilitar el tema del comercio, el intercambio de productos y sobre todo haciendo énfasis en el tema de alimentos. Dado que si mencionamos como tal la cordillera de los Andes es un eje importante y relevante para el tema de nuestros climas, tanto sí que influye en el tema de la precipitación o cómo los vientos golpean parte de las cordilleras y causa diversos tipos de climas también a su vez. ¿Sí? Entonces es sumamente relevante el tema de la cordillera de los Andes para nuestro país. Incluso también nos menciona que divide al país en regiones y como ya lo mencioné, forma parte principal del relieve del Ecuador, ¿verdad? Creando diversas zonas naturales. Como ya lo mencionamos, el tema de las cuencas, los páramos, etcétera. Ok, ahora vamos a ver el tema de las grandes culturas andinas. Pues nos dicen que las civilizaciones andinas son un conjunto de culturas precolombinas. El término precolombino quiere decir que es previo o antes de la llegada de Cristóbal Colón, que se originaron en la zona occidental de Sudamérica. ¿Ok? Y ya otra vez lo mencionamos, justamente los países que cuentan con la presencia de la cordillera de los Andes. Existieron una enorme cantidad de civilizaciones andinas debido a la gran cantidad de tiempo que pasó entre las primeras y las últimas, incluso coexistiendo muchas de ellas en un mismo periodo de tiempo. ¿Sí? Un tema sumamente relevante. Recordemos que nuestros primeros pobladores llegaron a aproximadamente 15.000 años, ¿verdad? Cruzando por el estrecho de Bering. Bueno, o esa es la teoría más acertada. Adicional a eso, vimos que tardaron muchos años, ¿verdad?, en establecerse como tal las culturas en parte de nuestro territorio, ¿sí? Y ok, vamos a ver cuáles son estas culturas andinas, o de pronto vamos a mencionar en este momento cuáles son las características más relevantes. Y tenemos entre las características aquí mencionadas cuatro. Tenemos primero que su economía era de subsistencia, produciendo lo necesario para sobrevivir, trabajando tanto la agricultura como la ganadería. Pues recordemos como tal que incluso en aquella época ya tenían un sistema
organizacional propio de ellos, en los cuales la mayor parte se centraba en el tema del trabajo, y era precisamente el trabajo de la tierra o de la agricultura. Incluso tenían como tal, como característica muy arraigada de ellos, que las personas que trabajaban tenían derecho al alimento. Obviamente había una eh, jerarquía donde en la mayor de las partes eran los sacerdotes los que ocupaban este puesto sumamente importante dentro de las culturas. Pero sin embargo, se mantenía el tema del trabajo, ¿sí? Y buscaba ser un poco equitativo al momento de dividir lo que habían producido. Eran grandes agricultores consiguiendo crear sistemas de riego increíbles para la época. Sin duda alguna, vamos a más adelante, incluso una de estas culturas creó un sistema de riego en la cual, pese a que las condiciones eran desfavorables para el tema de la agricultura, buscaron la forma en que se dé. Tenemos que las lenguas andinas podían ser muy diferentes entre sí, pero existen una serie de semejanzas por los que guardan algo de parentesco. Y por último tenemos que tenían técnicas para poder mantener sus recursos alimenticios por largos periodos de tiempo. Ok, chicos, recordemos que en su gran mayoría ellos producían alimentos no perecibles, y para lo cual también usaron bastante el uso de la cerámica. Sí, debido a que descubren la agricultura, posteriormente pueden dedicarse a experimentar y encuentran el tema del barro, empiezan a hacer vasijas de barro cocido en las cuales posteriormente pudieron almacenar sus alimentos, de pronto evitando la humedad y de esta manera que se dañe también. Entonces, como punto relevante adicional tenían un sinnúmero de técnicas más, como por ejemplo, usaban las semillas, ¿verdad? Guardaban las mejores, y adicionalmente esto las mezclaban con cierto tipo de excrementos de animales para evitar que de pronto se dañen y mantenerlas de esa forma libre de ciertos insectos. Pues bien, ahora vamos a ver el tema de las culturas. Como les mencioné, por honor al tiempo de la clase no podemos abarcar más. Vamos a mencionar dos, y entre una de estas tenemos la cultura Chavín en el año 1400 a.C., el año 400 a.C. Son, hay datos muy interesantes. De hecho, algo muy, muy relevante de ellos son el tema de cómo tienen marcados, o hay imágenes como las que ustedes pueden visualizar, que tienen ciertos rasgos como tipo de reptiles o reptilianos. E incluso en muchas de estas culturas es que se respaldan las teorías del tema de los reptilianos, dado que precisamente hay imágenes en las, como ustedes pueden visualizar en la diapositiva, como esta forma humanoide con rasgos de reptil, que parece que tuviera una especie de cara de serpiente, bueno, entre otras características más. Pues bien, esta cultura como tal es propia del actual territorio peruano, ¿sí? Y se dicen que eran politeístas. Cuando hablamos de politeístas, estamos hablando, haciendo referencia, de que adoraban a varios dioses. Como les había mencionado, se mantiene el tema de que los sacerdotes mantienen un gran poder político, ¿sí? Es decir, una sociedad estamental, ¿sí? Pues bien, al igual que como hemos visualizado en las otras culturas, el factor común es el tema de que los sacerdotes o los grupos religiosos, dado que se consideraban que tienen una comunión directa con Dios, ¿sí? Sigue teniendo esta gran relevancia o gran importancia por encima de los demás pobladores, ¿sí? Y a su vez, bueno, tenemos que también tenían un centro ceremonial religioso muy importante. Como dato relevante que lo pueden investigar es el tema de cómo estaba conformado su templo, y cómo hacía de pronto ciertos sacrificios humanos, en los cuales incluso se dice que habían realizado una estructura por la cual pasaba agua que asemejaba el sonido incluso como de especies de jaguares, lo cual aumentaba el temor de las personas que ingresaban a esta especie de como laberinto. Tenemos también que el tema de la agricultura y el comercio, que es propio casi de todas las culturas andinas, y existían dos clases sociales, que ya lo mencionamos, que era el tema de los sacerdotes y los grupos obreros, siendo los sacerdotes los que tenían de pronto la mayor relevancia, por considerarse que tenían comunión con los dioses. Como dato adicional, era interesante el tema de que los sacerdotes, físicamente en su indumentaria, buscaban guardar a semejanza con estas especies de reptiles,
¿sí? Para los cuales realizaban varias modificaciones en su vestimenta para guardar esa semejanza, ¿sí? Como algo interesante en lo cual uno puede investigar, y lo que ya mencionó, el tema de que en base a esto, estas creencias de los grupos reptilianos toman fuerza precisamente en estas culturas que precisamente tienen estas imágenes tipo reptiles que hacen mucha referencia a lo que, bueno, hoy en día es muy mencionado. Y por último tenemos la cultura nazca, que estamos hablando que se da en el año 200 a.C. al año 600 después de Cristo. Estamos hablando de un periodo de aproximadamente 800 años. Como algo importante y relevante, chicos, es que quiero que se fijen en la imagen que ven en la diapositiva, es precisamente el tema de las líneas de Nazca, que muy conocido realmente, que llegan a tener un promedio que llegan a medir entre los 300 metros, estamos hablando aproximadamente 3 cuadras de largo, y oscila también en algunos entre 85, 120, bueno, varían el tamaño realmente. Algo característico, bueno, y para poder apreciarlas tiene que ser precisamente alturas muy elevadas, realmente, ¿verdad? Sería un helicóptero o estando en el aire. Eh, Como dato curioso, el tema es que las líneas se siguen pudiendo visualizar hasta la actualidad. Se creía que, bueno, hay diferentes teorías, entre unas de ellas era que había sido creado por extraterrestres, debido a casi la precisión por la que han sido creadas. También existía la creencia, o se dice, que eran precisamente para llamar el tema de la lluvia, dado que estos territorios eran tipo desiertos. Entonces, al encontrarse en las costas peruanas, si han tenido la oportunidad de viajar, podrán afirmar lo que les estoy comentando. La zona es muy árida, muy desierta, entonces tuvieron que crear sistemas de riego subterráneo. Y precisamente se decían que estas líneas era para convocar a los dioses por el tema de las lluvias, entre otras cosas más. Adicional a esto, el tema también nos dice que en las ceremonias religiosas, las cabezas de los enemigos usualmente eran cortadas con la finalidad, ¿ok?, de ser preparadas como trofeo y posteriormente ser enterradas como símbolo de superioridad. Como ya lo mencionamos, el tema de la construcción de Nazca, y también el tema de crear una serie de acueductos subterráneos que les permitía regar todo cultivo de forma sencilla y rápida, debido a que tenían el problema que les comentaba de que el terreno es un poco desierto, un poco árido, y tuvieron que hacerse valer de acueductos subterráneos para poder desarrollar el tema de la agricultura. Y pues bien, para terminar, que era una sociedad fuertemente militarizada, agrícola y ceramista. Cuando hablamos de ceramistas, que creaban muchas vasijas de cerámica o trabajaban con la cerámica. Incluso en la actualidad se han encontrado, ¿verdad?, tema de restos de esas cerámicas o de esas vasijas hechas con cerámica, en la cual guarda cierta semejanza también con el tema de imágenes tipo reptiles. Pues bien, chicos, esto ha sido la clase del día de hoy. Espero que haya quedado todo claro. Y pues, si tienen de pronto alguna inquietud o alguna duda, con gusto la despejamos la siguiente clase. Espero que tengan un buen día, pasen bien y cuídense.